Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas de Filmoteca Villaverde. Volvemos hoy con una nueva sesión a esta Filmoteca online organizada por la Unidad de Cultura del Distrito de Villaverde del Ayuntamiento de Madrid. Con una propuesta de una película muy reciente, porque es una película que se estrenó tan solo hace unos meses, aunque la fecha de producción de este título, de La lección de alemán, es del año 2019, pero bueno, pues como todo el mundo puede imaginar, con todo el periodo de cierres de cine que tuvimos a partir de marzo del año pasado con la pandemia, pues bueno, el estreno no ha llegado a nuestras pantallas hasta hace unos meses de esta película, que es la adaptación de una novela alemana escrita por Siegfried Lenz. Es un autor no muy conocido dentro del gran público en España, pero sí es un autor conocidísimo en Alemania por muchos motivos, entre otros, pues bueno, más allá de incluso del valor propio del mismo como autor, pues pertenece a una generación de autores tan conocidos como es el caso de Günter Grass. Bueno, pues toda una generación, ¿no?, de autores que vivieron pues muy de cerca, ¿no?, y muy de lleno las consecuencias de la posguerra en Alemania. Y la película, perdón, la novela original de la que es heredera la película, pues nos habla de este ambiente alemán y sobre todo trata de hablarnos de ese sentimiento de culpa, ¿no?, del pueblo alemán por todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues es una novela que en ese sentido marca un antes y un después. La novela, porque hasta ese momento, hasta el momento del año de publicación de la novela, en el año 67 en Alemania, realmente no se había atrevido ningún autor a hablar de manera abierta sobre este sentimiento de culpa, ¿no?, y sobre las reflexiones y sobre cómo marcó a toda una generación y sigue marcando a día de hoy al pueblo alemán. Y por eso la novela enseguida se convirtió en una novela conocidísima en su propio país, en Alemania, precisamente porque bueno, pues supuso para muchos alemanes pues, algo así pues como, bueno, pues como un revulsivo, ¿no? De alguna manera todos los alemanes querían leer la novela pues para sentirse identificados un poco, ¿no?, con lo que habían vivido, en el caso de las generaciones más jóvenes, sus padres y sus abuelos, y mucha gente pues lo que habían vivido en primera persona, hasta tal punto que la novela se convirtió en un texto obligatorio, ¿no?, en los colegios alemanes. Y bueno, pues durante los siguientes años y las siguientes décadas la novela siguió teniendo muchísimo auge en Alemania. Es verdad que después, pues quizá ya más a finales de los años 90, los años 2000, la novela quizá perdió algo de fuerza y ha vuelto a resurgir de nuevo, ¿no? Y entre este resurgimiento pues forma parte la película que se ha escrito basada en como digo, en la novela. El autor, el director de la película, Christian Schau, es un director también que, bueno, pues hemos conocido aquí en España algunos de sus trabajos, como es, por ejemplo, la película Al otro lado del muro, del año 2013, o es director de algunos de los capítulos de la serie The Crown, y también dirigió la película Paula, sobre la pintora Paula Modersohn-Becker, un biopic. Es decir, que ya es un director nacido en el año 78, es un director joven, pero con una trayectoria ya muy solvente en el ámbito audiovisual. Y después de mucho tiempo dándole vueltas, después de la película, en el coloquio, en la charla, podremos comentar un poco pues cómo fue surgiendo, ¿no?, la evolución de la película. Él, después de mucho tiempo dándole vueltas a este proyecto, se decidió a hacer esta película porque pensaba que era un buen momento para pasar al cine este retrato de sentimiento de culpa, ¿no? Y de hecho, también muchos críticos dicen que la película, sea de manera intencionada o no, que de eso podremos hablar después, ¿no?, también, la película bien podría ser una metáfora de ciertos momentos actuales en los que parece que hay un resurgir de las ideologías extremas, ¿no?,
y de los nacionalismos bueno, y de toda una serie de sentimiento ideológico que parece que está resurgiendo en Europa y más allá de Europa, ¿no? Y que bueno, esta película podría ser un poco también no solamente retrato de ese momento histórico y concreto de Alemania, sino también una metáfora de algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo actual, ¿no? La película, por otro lado, cuenta con intérpretes que también hemos conocido en España, ¿no? En distintos trabajos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ulrich Noden, que hace el padre del niño protagonista, en el papel de Jolens Ole Jepsen, que es un policía, y bueno, pues ahí le conocemos pues en papeles como por ejemplo en El hundimiento, ¿no? O Mein Führer, en los que en las dos películas hacía el papel del oficial Heinrich Himmler, y también pues tuvo una participación en la serie En lugar del crimen, o en películas como Hannah Arendt o Boy, es decir, que es un director bueno, pues a todos nos resulta muy conocido por sus trabajos. Luego también tenemos a Tobias Moretti como Matt Lucas Nansen, que es este pintor, ¿no? que nos retrata la película, y a él hemos visto pues, en películas como El Valle Oscuro, Flores Negras o Vida Oculta. Es decir, que hay dos coprotagonistas que son muy conocidos, ¿no? A nivel internacional. Luego está el niño, que bueno, pues evidentemente es un niño y no es su primera película, ¿no? Porque él ha trabajado en otras películas como es el caso de Mute o Un mensaje para ti, y que bueno, hace un papel extraordinario, ¿no? en la película. Luego, por otro lado, a nivel técnico, es dignísima de mención la fotografía, ¿no? Que tiene toda la película, porque trata de retratar la atmósfera que en palabras se describe en la novela, bueno, pues con un retrato de parajes quizá no tan conocidos, ¿no? de Alemania, y que comentaremos después, ¿no? También un poco las localizaciones de esta película, porque a veces parece es un poco una historia, nos podría dar sensación como ubicada casi en tierra de nadie, ¿no? Y es muy interesante esta localización y cómo la fotografía de la película contribuye a veces a jugar con que el espectador tenga también esa sensación como de estar en tierra de nadie, pero por una intención de atemporalidad de la propia historia. En definitiva, es una película bueno, con un montón de cosas para comentar después, que charlaremos en el coloquio. Una película muy solvente, con una larga trayectoria, además, a nivel internacional, tanto en festivales como bueno, en estrenos a lo largo de un montón de países donde se ha estrenado la película. Y que, como digo, es una película que nos hace reflexionar, no solamente sobre lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial ni en la Alemania nazi, sino que también nos lleva a reflexionar y a conectar con momentos a la actualidad, ¿no? Pues espero que todo el mundo disfrute de la película, y después, para aquellos que quieran pues estar con nosotros en el comentario posterior, en el coloquio, pues los esperamos dentro de pues, un poquito más de 2 horas. Son ahora mismo las 6:07, pues estaremos aquí de vuelta a eso de las 8:15 aproximadamente. Para aquellos también que quieran contactar con nosotros a través del WhatsApp, debajo de la ventanita donde se está viendo ahora mismo la presentación, hay un botoncito donde pone WhatsApp, que pueden contactar con nosotros. Y también pues para aquellos que tengan a lo mejor dificultad para ver el enlace para entrar directamente a la película, recordarles que pueden refrescar el servidor a través del F5 o en ese botoncito donde pone refrescar, y ahí les llevará directamente al visionado de la película. Pues muchas gracias y nos vemos en aproximadamente 2 horas y 5 minutos. Muy buenas tardes de nuevo, queridos amigos y amigas de la Filmoteca Villaverde. Bueno, vamos a comentar algunos aspectos que me parecen relevantes de la lección de alemán. Como digo, algunos aspectos que me parecería, bueno, importantes destacarlos, ¿no? Desde luego, decía en el inicio que la película es una metáfora. El propio director afirma que él, pues más allá de retratar este momento histórico del que habla la novela, pues que también quería utilizar la película como una metáfora, ¿no? Y una metáfora que nos ayuda también a conectar con la actualidad. Y es verdad que la película
termina siendo toda una metáfora, ¿no? La historia termina cuando vemos desaparecer a este niño ya convertido en un hombre joven con unos 20, 21 años, perdiéndose a lo largo de ese pasillo del correccional, y inmediatamente pasamos a un final de película con esa escena en blanco y negro, con las gaviotas sobre el agua y todo ese agua, ¿no? de la orilla del mar, en la que bueno, pues el agua va y viene, y mientras se retira se van creando todos esos surcos en la arena, incluso esos pequeños remolinos, ¿no? Como si el agua ahí se retuviera, como una especie de símbolo, ¿no? de la libertad. El mar siempre parece que está utilizado, ¿no? como metáfora de libertad, como horizonte de libertad, y a su vez bueno, pues con esa pequeña agua retenida, ¿no? Como a veces como de tiempo detenido, ¿no? En esos remolinos, en ese juego de remolinos que hace el agua en la orilla del mar. Como digo, es toda una declaración para terminar la película, ¿no? Acerca de la intencionalidad metafórica de la misma, y cómo sobre esa escena en blanco y negro con el juego del agua se van ya imprimiendo los títulos de crédito que dan fin a esta historia. Es verdad que el director llevaba mucho tiempo rondando el poder realizar un proyecto sobre la novela. Él leyó la novela pues allá como hacia el año 2008, 2009 aproximadamente, y desde el primer momento él vio que la novela pues podía tener una clara adaptación al ámbito audiovisual, ¿no? Y estuvo mucho tiempo rondando la posibilidad de convertir esta novela no en una película, sino en una serie de televisión. De hecho, el primer proyecto fue para plantear una serie de televisión. Entonces, bueno, pues habló con una productora de Alemania, y compraron los derechos de la novela para realizar esta serie de televisión y comenzaron a escribir el guión. Por cierto, el guión está escrito junto a la madre, ¿no? del director de la película. Christian Schohoff es un director que colabora en sus guiones con su madre, y este es el quinto guión que hacen ya en colaboración, ¿no? Y como digo, pues él ya por el año 2008-2009 leyó la novela y se quedó, pues bueno, como decía, con la idea de poder realizar un proyecto audiovisual. Y no ha sido hasta 10, 11 años después cuando ya ha podido terminar de producir la película. La serie de televisión finalmente no se hizo y se terminó convirtiendo en una película en la que el director trataba de no solo circunscribirse al momento histórico que retrata la novela, sino también que su película reflejara todo el ambiente atmosférico, todo el ambiente poético y metafórico que la novela retrata. Evidentemente esto no era sencillo, puesto que es una novela más o menos extensa. Es una novela que retrata un montón de escenas, y bueno, condensar todo eso en una película no era nada fácil. Por eso se pensó en un primer momento en una serie de televisión con varios capítulos en los que se pudiera abarcar más o menos una adaptación completa de la novela. La película obviamente no puede, por una cuestión temporal, la película son 130 minutos, y bueno, los tiempos de narración son muy distintos en el cine y en la literatura, a pesar de que tengan en este caso un mismo origen, y por eso la película no puede abordar todas y cada una de las escenas que se retratan en la novela, pero el director sí quería condensar el núcleo de la novela, y sobre todo condensar, como digo, todo ese ambiente metafórico del que nos habla la novela, ¿no? Por eso él, digamos que utiliza el momento histórico de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra para retrotraernos, ¿no? hacia un mundo mucho más metafórico. Y de hecho la película
no retrata prácticamente ningún escenario de guerra, ningún escenario bélico, ni siquiera ningún escenario de destrucción, más allá de los pequeños juegos metafóricos o licencias metafóricas que el director se permite para retratar la destrucción. Pero no hay destrucción de ciudades, no hay bombardeos, no hay escenas de soldados batallando, muriéndose, etcétera. Es verdad que en la novela tampoco lo hay, aunque en la novela se hace más referencia al ámbito bélico, pero en la película se quería evitar a toda costa el retratar todo ese ambiente bélico, que bueno, pues no vamos a hacer ahora todo un listado de las películas que retratan la Segunda Guerra Mundial y todo el ambiente de posguerra en el cine, ¿no? Porque bueno, es un listado casi infinito. Y la película quería hablar a partir de ese momento histórico, pero sin retratarlo de una manera explícita, precisamente para que eso favoreciera el juego de que los espectadores, a partir de ese momento histórico, pudieran sentir como si la película fuera un espejo que nos pone ante la realidad. Como decía en el inicio, en la presentación, en la actualidad estamos asistiendo a un crecimiento de los extremismos, de los extremos políticos, especialmente de ideología conservadora, de ideología de derechas, también de los nacionalismos. Por otro lado, parece que cada vez más, no se sabe muy bien por qué, está volviendo el racismo. El racismo incluso hacia lo distinto, hacia lo otro, ya no incluso entre las propias razas de los seres humanos, sino simplemente hacia las distintas culturas, ¿no? Por desgracia, hay movimientos en la actualidad que parece que quieren pues bueno, que todo eso crezca, ¿no? Y la película tiene esa pretensión de llamada de atención sobre lo que está ocurriendo en la realidad actual, en nuestra sociedad actual, a partir de ese retrato que parte de la posguerra. Y de hecho, la película está contada casi en un permanente flashback con el personaje principal recordando su niñez y recordando su primera adolescencia y todo lo que él sentía en esos momentos, ¿no? Esto evidentemente no es nuevo en el lenguaje cinematográfico, porque bueno, pues todos podríamos recordar muchísimas películas que están contadas en dos tiempos distintos, es decir, el tiempo de la narración empieza en un presente, pero luego la historia que se desarrolla en la película está contada en un tiempo pasado, ¿no? Aquí esto tiene especial importancia porque el pasado está contado en primera persona, es decir, todo lo que se nos cuenta son recuerdos de este niño cuando en este correccional en el que es ingresado, cuando ya es un hombre joven, pues le piden bueno, pues que escriba esta redacción, ¿no? Y él se pone a recordar sobre su, como digo, sobre su infancia. Y esto tiene importancia que sea en primera persona, porque esto ya nos hace situarnos en un plano subjetivo, que es el del personaje del niño, en el sentido más puramente emocional, ¿no? Es decir, el niño está tratando de explicitar, cuando ya es un hombre joven, todo aquello que ha permanecido en su interior durante todos esos años y que es lo que él sentía cuando era niño y se sentía pues oprimido por ese ambiente, ¿no? de total confrontación, de total enemistad y de total claustrofobia, ¿no? De alguna manera el niño, tanto en la novela como en la película, representa a la población alemana. Hay que tener en cuenta que al final, si resumiéramos la película en una sola frase, de una manera muy vaga, podríamos decir que la película es la historia de un niño que se sitúa entre dos hombres que se llevan mal, entre dos hombres en los que hay odio. Esto, que bueno, evidentemente es un resumen excesivamente vago, ¿no? Pero sí es verdad que una gran, por no decir la gran mayoría, ¿no?, de la población alemana, cuando ya pasó la posguerra, en las décadas posteriores, tenían ese sentimiento como de no saber muy bien qué había pasado con sus generaciones mayores, para que hubiese ese enfrentamiento tan brutal y que de repente
pues décadas después la población alemana tenía un inmenso sentimiento de culpa, pero no sabía muy bien por qué se había producido ese enfrentamiento, ¿no? Es decir, cuál era el origen real, cuál era el origen de verdad de ese odio entre una población, ¿no? Y que llevó a lo que, bueno, a lo que ya todos sabemos. En definitiva, como digo, el hecho de que este enfrentamiento y que esta sensación de claustrofobia esté contada por los recuerdos del niño en primera persona, pues tiene mucha importancia, porque ya no es una historia que se nos coloque de una manera imparcial, sino que la película, lógicamente, está contada desde un punto de vista muy concreto y muy parcial, que es el plano del niño, ¿no? Por otro lado, la película nos habla de todas esas consecuencias que tienen un confrontamiento bélico, y de todas las consecuencias sociales, pero llevadas hasta un plano del día a día. Es decir, muchas películas nos cuentan las consecuencias de la Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial a un nivel geopolítico, social, económico, etcétera, haciéndonos una fotografía de las consecuencias de la sociedad, pero en términos más generales, ¿no? Aquí, a través de un retrato cotidiano, porque esto en definitiva no es más que el retrato del día a día de una serie de personajes circunscritos a un ambiente muy concreto, del que además ahora hablaremos y contaremos algunos detalles, y es como a través de ese día a día se nos ejemplifican las consecuencias psicológicas, las consecuencias sociológicas, las consecuencias que contaminaron hasta lo más pequeño del día a día, ¿no? En una Alemania totalmente dividida y en una Europa también totalmente dividida, ¿no? Es decir, hasta qué punto las heridas de la posguerra contaminaban lo más ínfimo del día a día, ¿no? Y es una de las cosas también de la que nos habla esta película, ¿no? A través del retrato de estas historias, como digo, pues muy, muy cotidianas, ¿no? La película está ambientada, como decía en el inicio, en un ambiente en el que no vemos destrucción bélica, no vemos esos grandes bombardeos que vemos en otras películas. Aquí, de hecho, incluso vemos parajes extraordinariamente bellos. Esto evidentemente está hecho con toda la intencionalidad que yo he venido comentando por una cuestión de dotar a la película de ese interés metafórico, también porque la novela hace un retrato atmosférico muy similar al que se ve en la película, o mejor dicho, la película lo que hace es tratar de retratar a través de esos paisajes la atmósfera con la que está retratada la película, a través de esa extraordinaria fotografía y de todos esos ambientes, ¿no? La película está rodada en una serie de parajes que están en el norte de Alemania, ya en la frontera con Dinamarca. Incluso parte de la película, buena parte de la película está rodada en Dinamarca, ¿no? El director quería que no se le escapara ni un solo paisaje que no tuviera la fuerza metafórica que hay en la novela, y por eso retrata todo lo que ocurre pues, en estos paisajes, que además no son paisajes muy conocidos fuera de Alemania. Es decir, normalmente siempre tenemos en el imaginario colectivo, ¿no?, la escena de Alemania, aparte, lógicamente, pues, de ciudades como Berlín, como Frankfurt, Múnich, etcétera, de esas grandes ciudades europeas, pero también tenemos, pues bueno, otro tipo de paisajes, ¿no? También un poco el cine ha hecho mucho también porque tengamos un imaginario de cómo es Alemania, para aquellos que no lo hayan visitado, pues muy, muy particular, ¿no? Y sin embargo, este tipo de paisajes que son más característicos del norte de Alemania, pues no son tan conocidos, como digo, fuera de Alemania, ¿no? Y son unos paisajes quizá más propios o más característicos de los paisajes que asociamos con países nórdicos. De hecho, bueno, es verdad que una parte de Alemania, el norte, hace 2 o 3 siglos, pues fue territorio sueco, por ejemplo. Hay una parte de Alemania que está bañada por el mar Báltico, y eso
como digo, en el pasado fue territorio nórdico. E incluso algunas partes de la frontera entre Dinamarca y Alemania, pues ya se van difuminando, ¿no? Más las características del paisaje alemán y se van pareciendo más a un paisaje nórdico. También con una cuestión importante, con esa luz que tienen toda esa región de la zona báltica y que es imprescindible para esta película. La película está atravesada de principio a fin por un tipo de luz que es muy característica de los paisajes bálticos. De hecho, la película está rodada en primavera, inicios de verano, ¿no? Del año 18, porque el director quería dotar a la película de esa luz tan característica de los veranos nórdicos, del inicio de los veranos nórdicos. Es una luz especial, muy característica y que solamente se da allí. No conozco muy bien el motivo, será por el tipo, lógicamente, de geografía. Me imagino que influirá también pues cómo están bañadas todas esas tierras, ¿no? por el mar Báltico, y que, como digo, es una luz que yo considero que es fundamental también para entender todo ese sentido simbólico del que está dotada la película. Luego, otro de los aspectos que a mí me parecen fundamentales de la película son los silencios de los personajes, ¿no? Cómo los diálogos están llenos de silencios, no solamente los silencios entre diálogos, sino los propios diálogos están llenos de silencio. Es una película en la que se expresan muchos de los contenidos que se quieren expresar, no tanto a través de los diálogos, sino a través de lo que los personajes callan. Los personajes están callando permanentemente cosas que, sin embargo, no hacen más que decirnos cosas a los espectadores, ¿no? Esa dicotomía entre lo hablado y lo callado en esta película juega un papel principal, y también, en ese sentido, la música incide muchísimo. No sé si nos habéis fijado, pero en muchos de los momentos de silencio hay incidencia musical, y una incidencia musical muy concreta, muy particular, como si la música estuviese sustituyendo a un posible diálogo que hubiera podido haber ahí en ese momento de aparente silencio, ¿no? Todo esto, evidentemente, una vez más, permite al director jugar con todo ese sentido metafórico. Por otro lado, es interesante también cómo el retrato del personaje del pintor, que es un personaje, bueno, pues que yo creo que a todos los espectadores nos despierta cierta simpatía, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no dejamos de empatizar con un personaje que busca su propia libertad creativa y su propia libertad personal. Es decir, es un personaje que él cree en lo que hace y además no entiende la orden, y aparte es que no es incomprensible dentro de una pues de una sociedad más o menos lógica el que a alguien se le impida pintar, como aquí se le quiere tratar de impedir, ¿no? Esta figura está inspirada en el expresionismo, ¿no? en los pintores expresionistas, que bueno, forman parte de toda una generación muy importante, de un movimiento muy importante, especialmente en Alemania, y que aquí en la película el pintor, no sé si os habéis fijado, va evolucionando desde un expresionismo muy al uso del movimiento pictórico expresionista hacia un tipo de pintura mucho más objetiva. El director cuenta que quería plasmar en la película una evolución dentro de la propia pintura del pintor, ¿no? Y que, bueno, pues la propia pintura del pintor nos estaba queriendo también decir cómo toda esa atmósfera obviamente influía también en la propia obra creativa, ¿no? de este personaje. Como dato interesante, en la película no se trató ni se pretendió imitar pinturas conocidas de autores expresionistas. Lo que se trató de hacer es crear obras originales, es decir, la película, prácticamente en casi todas las obras que nos está mostrando, son creaciones originales hechas para la película. Es más,
se trabajó con pintores profesionales, con artistas profesionales de Alemania, buenos conocedores del movimiento expresionista, para construir un estilo propio a este personaje. Es decir, el pintor pinta con un estilo propio creado por distintos especialistas de este movimiento para dotar de veracidad a las pinturas que aquí se nos presentan en la película. Esta es una de las cosas que más trabajo llevó a la hora de preparación de la película, porque llevó pues, muchísimos meses, muchísimo tiempo de trabajo, ¿no? El poder crear una serie de pinturas que tuviesen un estilo propio, como si este actor a la hora de presentar a este personaje, pues realmente nos estuviese presentando pinturas reales hechas por un pintor real con un estilo y con una personalidad propia, ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente llevó un trabajo de investigación previo antes del rodaje enorme, y yo creo que además que está extraordinariamente bien conseguido, ¿no? Porque es verdad que el pintor, pues bueno, nos parece que está desarrollando, ¿no? todo un estilo propio, y es verdad, cuando uno se fija bien, que en la película se ve una evolución en las pinturas, ¿no? Y bueno, está, me parece que muy al detalle cuidado para que el espectador, a lo mejor sin percibirlo de manera consciente, pero sí esté percibiendo pues la propia evolución del pintor, porque aquí es una película en la que los personajes evidentemente inician un viaje emocional. La película nos cuenta un viaje en el que, bueno, pues todos evolucionan de una manera distinta y de una manera además, pues bueno, hacia lugares muy distintos, ¿no? Cada uno representando una posición muy diferente, lógicamente, ¿no? Otra de las cosas que a mí me parece interesante también, y que habla de la intencionalidad del director, dentro de ese, como digo, de ese interés metafórico que tiene la película, ¿no? Me parece que es verdad que la película nos habla, más allá del momento de la guerra y de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. La película nos está hablando permanentemente, ¿no? de las estructuras de poder, ¿no? Y de cómo las estructuras de poder son capaces también de transformar el día a día de las poblaciones y del ser humano. Y de cómo también el ser humano muchas veces asume lo que las estructuras de poder, el sistema, llamémosle como queramos, parece querer imponer, ¿no? De hecho, la película parece estar basada casi, ¿no? en esa famosa teoría que desarrolla, bueno, no solamente él, porque hay otros autores también que la desarrollan, pero sí es verdad que uno de los que más escribe sobre ella, Michel Foucault, el filósofo Michel Foucault, es la teoría del panóptico, ¿no? De cómo la sociedad, Michel Foucault lo decía sobre todo de la sociedad del siglo XX, de cómo esa sociedad había conseguido estar sometiéndose a sí misma, ¿no? El panóptico, que es esa figura arquitectónica, es una forma, digamos, de construir que se aplicó mucho durante muchos años y que a día de hoy se sigue aplicando en algunos países en las cárceles, en las que hay una torre central que es la que vigila el resto de módulos de la cárcel. Desde una torre central se vigila todo el terreno que ocupa una cárcel, ¿no? Lo que viene a decir Foucault es que muchas veces las sociedades actuales, contemporáneas, se comportan como si estuviéramos en una cárcel de estilo panóptico. Es decir, en la cárcel siempre hay algún vigilante y de hecho los presos en la cárcel no hacen nada porque están pensando que el vigilante de la torre les vigila y por tanto digamos que no tratan de transgredir las normas que se les impone en la cárcel. ¿Qué ocurriría si los presos de una cárcel supieran que no hay nadie en la torre vigilando? No sabemos si transgredirían igual las normas o si realmente se mantendrían, ¿no? Lo que viene a decir Foucault es que en las sociedades actuales nos comportamos como si estuviéramos en una cárcel, pero que además da igual que no haya nadie vigilando en esa torre. Nosotros ya nos hemos creído que en la torre hay alguien vigilando y por tanto nos autolimitamos, nos autocensuramos
y nos, digamos, autosometemos a una serie de normas que supuestamente las estructuras de poder o el sistema nos impone, pero que realmente nos estamos imponiendo a nosotros mismos independientemente de que esa estructura exista o no, ¿no? Y de hecho, aquí en la película parece querer decirnos, ¿no? Pues que realmente eso ocurrió en su momento, ¿no? Después de la posguerra, porque bueno, pues la guerra ya había terminado, el nazismo ya no estaba y sin embargo en muchos núcleos de la sociedad se seguían comportando igual. Podemos pensar en estructuras parecidas que ocurrieron aquí en España después de la guerra civil o en otros muchos países, ¿no? Y incluso a día de hoy podríamos seguramente buscar ejemplos de cómo las sociedades o cómo la sociedad a veces se comporta de una manera autocensurada, como digo, incluso bueno, pues autosometida, independientemente de que aquellas estructuras de poder que provocaron eso ya no existan, ¿no? Y esto me parece, este juego metafórico de la película, a mí me parece que es uno de los más interesantes, ¿no? Y probablemente de los más profundos, porque hay mucho escrito sobre este tema. Lógicamente esto no deja de ser un tema muy, no ya sociológico, sino filosófico, y que me parece, bueno, pues como digo, un tema profundo. No en vano, el propio autor de la novela, Siegfried Lenz, como decía en el inicio, pues él era un autor de la, bueno, pues de la generación pues de los años 60, 80, perdón, 60, 70. La novela está escrita en el año 68 y él mismo estudió filosofía. Por lo tanto, no me sorprende nada esta relación de ciertas teorías filosófico-sociológicas, ¿no? Y que impregnan de alguna manera, aunque sea de manera muy metafórica, pero que impregnan la novela y que por tanto pues también están impregnadas en la película. En fin, yo creo que, pues como digo, yo creo que es una película que, bueno, pues para reflexionar sobre ella, probablemente es una película en la que un segundo visionado, a mí me ha ocurrido con esta película, ¿no? Un segundo visionado nos aporta más información que un primero, porque es de esas películas en las que podemos ir buceando, ¿no? A través de distintas capas de información, porque están ahí contenidas y que en un primer visionado, pues probablemente muchas de ellas se nos escapan, ¿no? Pero en un segundo visionado podemos seguir profundizando sobre ellas. A fin y al cabo, bueno, pues es un director que con esta película pues ha conseguido además pues, bueno, estrenar a nivel mundial. Ya lo hizo con su película Al otro lado del muro, pero la verdad es que esta película pues bueno, pues le ha dado una presencia mundial más importante a partir de un tema que, bueno, que parece que le preocupa bastante, ¿no? Porque en su otra película, El otro lado del muro, evidentemente con temáticas distintas, pero en el fondo la misma, ¿no? Es decir, abordados en distintos momentos históricos, ¿no? Porque en ese momento también nos cuenta las consecuencias de una sociedad dividida por un muro, ¿no? Como era el muro de Berlín. Bueno, yo creo que es un director que probablemente seguirá, por lo que él mismo dice, seguirá ahondando en este asunto, pero no tanto a través de un retrato fidedigno de ese momento histórico, sino las consecuencias sociales que a día de hoy siguen existiendo a partir de todo lo que ocurrió en esa primera mitad del siglo XX y que evidentemente pues cambió para siempre no solamente Alemania, sino Europa y el mundo, y que a partir de ese momento pues las consecuencias a día de hoy todavía las estamos viendo. Por tanto, como digo, una película para reflexionar a nivel histórico, sociológico y filosófico y, por supuesto, cinematográfico. Esperamos que os haya gustado y os recuerdo que en breve pues continuamos bueno, pues con próximas sesiones de Filmoteca Villaverde. En concreto, el próximo sábado 10 de abril pues tenemos la película 2040... No, perdón, me estaba equivocando. La próxima película es Mañana, Martín Eden. El próximo miércoles, es decir, mañana 14 de abril, Martín Eden también, otra película, pues no quiero adelantar mucho para los que no lo hayan visto, pero una película muy relacionada con el mundo literario, a través de este personaje, ¿no? De Martín Eden, este escritor, y la película a mí igual me resulta también una propuesta extraordinaria. Estará presentada además
por un buen conocedor de ambos mundos, tanto el mundo de la literatura como el mundo del cine, que es David Felipe Arranz, que estará mañana para presentar la película Martín Eden. Así que animamos a todo el mundo a no faltar a la cita de mañana, Martín Eden, a las 6 de la tarde, como siempre. Pues muchísimas gracias y esperamos que paséis buena noche.